Hola a todos, mi nombre es Lucio García y el día de hoy estamos en una videoclase en la cual te enseñaré qué es una base de datos, todos sus componentes, el para qué sirve, el para qué se usa, las diferentes reglas que tienes que seguir antes de realizar una, en qué sistema gestor lo puedes hacer y diferentes consultas que puedes hacer a través de ella. Sin más que decir, empecemos con esta clase que espero te sea de mucha utilidad cuando tú quieras crear una base de datos. Introducción. Últimamente, en los últimos años, eso suena extraño, últimamente en los últimos años se ha utilizado muchísimo más a las bases de datos que a otro sistema gestor de información. ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil y práctico tener ordenados todos los datos que necesitamos dentro de una de estas. Aparte, es la mejor y la única solución que tienen todas las personas para registrar, consultar y hacer sus esquemas, sus modelos, entidades de relación. Todo lo que tú necesites lo puedes adquirir a través de una simple base de datos, siempre y cuando reúna todo lo que tú necesitas para poder consultar esos datos. Sus conceptos básicos. Hay una serie de conceptos básicos que se deben de tener en cuenta antes de realizar una base de datos. Estos son los datos, las entidades, las claves primarias y foráneas, las relaciones, las restricciones de integridad referencial y los metadatos. ¿A qué me refiero con esto? A que una vez entendidos cada uno de estos conceptos, tú puedes realizar tu base de datos sin ningún problema. Empecemos por los datos. ¿Qué son los datos? Bien, hasta el nombre es muy claro en lo que dice y a lo que se refiere. Los datos son los datos que se van a guardar dentro del sistema gestor de datos. Estoy diciendo muchas veces datos, ya lo sé, pero es el tema principal, el punto base. ¿Cómo hago referencia a esto? Ok, por ejemplo, con los datos hace referencia a una simple cosa que vas a necesitar, datos. Suena muy extraño, lo sé, pero es cierto, es lo único que vas a necesitar. Por ejemplo, si quieres pedir todos los datos de tu cliente, ¿qué le vas a pedir? Su nombre, su teléfono, su dirección, su CURP, sus apellidos, no lo sé, su RFC, sus datos de credencial de lector. Todos esos datos es eso, lo que necesitas registrar o almacenar dentro de una base de datos. Entidades. Para esto, para las entidades, necesitas tener una o más tablas o uno o más registros que deben ser llenados. ¿A qué me refiero con esto? Es la forma en que tú das la entidad y también recibes la relación, ¿me entiendes? Con esto, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, tendrás 4 tablas, tendrías proveedores, ventas, clientes y productos. Tienes que relacionarlas una con la otra para que todas formen un circuito de base de datos. ¿Cómo hacer esto? Muy sencillo. Es, por ejemplo, clientes que automáticamente serán relacionados con compran productos, generan ventas, se distribuyen por proveedores. Es una relación total, no parcial, de la base de datos para que ésta pueda funcionar sin ningún problema y puedas tener ahí dentro todo lo que necesites y saber principalmente en dónde está. Claves primarias y foráneas. Ok, para entender lo que son las claves primarias y las claves foráneas, primero tenemos que saber qué las diferencia o qué las hace tan únicas, porque son diferentes y también son únicas. Ok, las llaves primarias. Las llaves primarias son las que llevan un control de los registros que vas almacenando. ¿A qué me refiero con esto? A que ninguno de esos registros puede ser repetido ni siquiera por error. Por eso son llaves primarias, porque son las que abren cualquier modelo de tabla que tú tengas. Con esto me refiero a que si tú pones en líneas de producto, chetos, distribuyes abritas, llevas un control que es el primer registro que guardas. Al bajar a un segundo registro, automáticamente pasa a 2 porque no se puede repetir el 1, ya que ese registro está ahí listo para ser consultado. En tanto a lo que son las llaves foráneas, es totalmente diferente. Son llaves principales o algunos campos dentro de otras tablas que pueden ser solicitados dentro de una, que esta podría ser denominada como tabla unión. Con esto me refiero a que, por ejemplo, puedes tener dentro de otra tabla que se llame categorías, ¿no? La categoría del producto y shalala. Y del otro lado puedes tener una tabla que se llame proveedores, que en esta se va a llamar el ID de proveedor, Entonces, dentro de una tabla principal, en este caso podría ser productos, puedes pedir la categoría, pero en lugar de que tengas que llenar esa categoría, a través de una relación dentro de una tabla y otra, puedes solicitar un registro dentro de categorías dentro de tu registro de productos.
De igual manera, con proveedores haces lo mismo. Llamas a un campo de proveedores a través de una relación para que ésta sea enviada o te envíe su propio registro y así tener un control total dentro de una tabla unión. Relaciones. Como ya lo he explicado antes en los dos conceptos anteriores, tanto en las entidades como en las claves primarias y foráneas se incluyen las relaciones. Las relaciones son principalmente la unión entre una tabla y otra, entre una necesidad y otra. Esto hace que todas y cada una estén finamente relacionadas y no creen ningún tipo de error dentro de nuestro gestor sistema de datos. Las restricciones de integridad referencial. ¿Cuáles son esas restricciones? Ok, antes de solicitar un campo de alguna otra tabla dentro de una relación en una tabla unión, debes de cumplir con lo que se te está pidiendo, ¿me entienden? ¿A qué me refiero con esto? A que no puedes solicitar una categoría si antes esa categoría no ha sido creada, o no puedes solicitar un proveedor si antes ese proveedor no ha sido creado. De igual manera, en productos no puedes solicitar un tipo de producto en una consulta, mandar a llamar a un tipo de producto con un ID único si todavía este no está creado. Principalmente las restricciones son las cosas que debes de tener en cuenta para cumplir y que no haya ningún tipo de error. Los metadatos. Sí, las bases de datos deben de cumplir con un sinfín de reglas, pero sin duda una de las más importantes es que tengan metadatos. Los metadatos, estos se pueden interpretar en la forma en que todo tiene un límite, ¿me entienden? Es por decir así, una dirección, no lo sé, puede abarcarte entre 50 y 100 caracteres, pero no te puede abarcar más porque entonces sería un llenadero. Tienes que darle un tipo de dato que vas a ingresar, ya sea un tipo numérico, un tipo de fechado, un tipo de texto o, por así decirlo, diferentes tipos que necesites, tanto así como su límite. O sea, ¿a qué me refiero con esto? ¿Conoces Twitter? Te limita a 120 caracteres. Es lo mismo que pasa dentro de las bases de datos. Te debes de limitar a un tipo de, una cantidad de texto para que ésta no se sobrepase y no te genere ningún tipo de error o una molestia de ser muchísimo texto o muchísimos números. Esto sirve principalmente para las impresiones dentro de las consultas de suma, resta, multiplicación, porque lo limitas a ponerse en 3 a 4 dígitos en vez de a un resultado completo. El desarrollo de una base de datos. Tenemos un esquema que presenta lo que es una base de datos. Ok, una identificación de problemas, oportunidades y objetivos para lo que necesites, determinación de los requerimientos de información, el análisis de lo que necesitas, el diseño, un diseño del sistema recomendado, desarrollo y documentación, prueba de mantenimiento del sistema, implantación de evaluación del sistema. Datos muy complejos para desarrollar una base de datos que quizás solamente te registre películas o te registre tienda, pero que en su caso, para empresas grandes o inclusive para tu propio negocio, te sirva demasiado. Todo esto te lo voy a simplificar para que la vida sea muchísimo más fácil para ti. Lo represento a través de fases. La fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4 y la fase 5. Ok, te voy a explicar todas y cada una de estas fases. Fase 1. Análisis de la información. Podemos empezar por escuela. Sí, por escuela. Ok, en las escuelas, ¿qué se necesita? Se necesita alumnos, se necesita maestros, se necesita salones, se necesita, no lo sé, asociación de padres de familia. Todos esos datos y, esos serían los datos principales. Los datos que, por así decirlo, serán tablas dentro de una base de datos. Como ya dije, maestros, alumnos, materias y aulas, ¿no? Por así decirlo. Ahora dentro de eso podrías ponerle, y si así le quieres llamar, subcategorías, pero eso no es el caso. Tienes que poner los campos especiales que vas a requerir. Por ejemplo, en caso de un alumno necesitas su nombre, sus apellidos, su acta de nacimiento, pero en este caso su fecha de nacimiento, su CURP, entidad única de registro, cosas por ese estilo. Tanto igual con el maestro, no lo sé, puedes ponerle su cédula profesional, XXX. Prácticamente lo primero que se te venga a la mente sobre solicitar cada parte de tu base de datos, ponlo, todo lo que crees que necesitas. Después ponte a reflexionar en lo que sí va a ser esencial y en lo que no, para que lo puedas eliminar y puedas simplificar tu base de datos. Fase 2. El modelo entidad-relación. Lo he explicado muchísimo atrás y te lo vuelvo a explicar esta vez con la base de datos que tenemos en mente y que queremos crear sobre una escuela. Ahora solamente tienes que relacionar
tanto tu tabla, con otra tabla, con otra tabla, con otra tabla, y qué función cumple cada una. Es por así, alumnos reciben materias que son impartidas por profesores dentro de un aula. Y bien, tienes una relación muy sencilla. Pero claro, no siempre va a ser así. En algunos casos se puede llegar a complicar. Por ejemplo, con una película, sobre qué director, en qué año, en qué cine, no lo sé, diferentes complejos que te tocarán analizar en el momento en el que te toque a ti hacer una base de datos. Fase 3. Esta es una de las fases más sencillas que existen. Claro, según la que decidas. Por ejemplo, en esta se selecciona el sistema gestor de base de datos. O sea, en esta fase se elige el programa con el cual vas a hacer las cosas que necesites. En este caso, no lo sé, quizás lo necesites en modelo PHP o en una página web, puedes utilizar ese. PHP o quieres algo más sencillo y que inclusive esté en Office, pues está ahí Microsoft Access. O si te sientes pro, te sientes acá bien extremo, puedes elegir MySQL, que es sobre el tema principal que te voy a tratar. Así dentro de la misma puedes llenar tu base de datos, pero no por una interfaz gráfica, sino por una interfaz totalmente en consola. Modelo relacional. Como dije antes, con las restricciones y los metadatos, llega el momento de aplicarlos junto con las demás fases. En el modelo relacional se tienen que determinar ya los campos que necesitas junto con su tipo de valor que van a ser ingresados, cuáles son las llaves primarias, cuáles van a ser las llaves foráneas, qué es todo lo que vas a necesitar dentro de tu base de datos, cómo se va a relacionar una tabla con otra y claro, qué tipo de límite tendrá cada uno, 30 caracteres, 50 caracteres, 10 caracteres, etcétera. Fase 5, la última, bueno no la última, la sexta es probar la base de datos, pero la 5 es en la que estamos y es la siguiente. Y es ahora a lo que vamos. Base de datos en MySQL. Voy a presentarte el lenguaje estándar para los sistemas de bases de datos relacionales. Este es MySQL y de esto trata. MySQL tiene diferentes componentes de lenguaje. Puedes empezar desde un create database o un use database o show database por si tienes muchas bases de datos almacenadas. Son componentes muy básicos, al igual de que create, borrar, no lo sé, diferentes tipos de componentes. En este caso te presento 3, seleccionar, añadir, modificar y borrar. Eran 4, lo siento. Dentro de estas puedes crear objetos dentro de la base de datos, crear tablas, crear inclusive la base de datos como antes mencioné, etcétera. ¿Qué es DML? Data Manipulation Language. Ok, para estos hay diferentes tipos de selecciones o tipos de lenguaje. Uno de los principales es Select, que permite hacer consultas de la base de datos obteniendo una nueva tabla con los resultados de la consulta, o sea, los registros que tú antes le hayas metido. Insert. Antes de consultar debemos insertar. Creo que debí haber planeado mejor el cómo iba a ponerla mi presentación de PowerPoint. Insert es lo que va antes del select, que en el insert, a través de llamar a insert, llamar a la table a la que vas a agregarle y los valores que le vas a poner junto con los que ya antes has pedido que se soliciten, podrás añadir registro tras registro tras registro tras registro hasta tener por completo y bien llenada tu base de datos. Update, te equivocaste, te falta una letra, te comiste un número del teléfono de tu cliente. Para eso no hay ningún problema, todo se puede en esta vida menos sobrevivir a la muerte. Update. Este te permitirá modificar los registros en la base de datos a través de un código. Código. Update, no lo sé, nombre de Lucio porque te equivocaste y no le pusiste la O. Update, nombre Lucio, donde el nombre sea Lucy de la tabla alumnos. E inclusive si, no lo sé, un alumno se dio de baja o un alumno decidió irse o corriste a un maestro porque trataba de acosar a las tipas, no hay ningún problema, puedes borrar ese registro a través de un delete, utilizando la misma sintaxis con la que usaste update o inclusive insert. Un pequeño ejemplo de insert es este. Select.
select. Un pequeño ejemplo de select es el siguiente. Select, nombre de la columna, from, la tabla. Tan fácil como eso. Selecciona los nombres y las edades de los alumnos. Y lo siguiente te ayudará para mostrar todas las columnas o campos de la tabla, que por así llamarlo, será el siguiente código: select asterisco from empleados. Esto demostrará a todos los maestros que trabajan para evitar mostrarte filas duplicadas o registros duplicados, por así decirlo. Puedes seleccionar el distinct, que este distinguirá los copiados de los originales para solo mostrarte los originales. Esto te sirve más que nada cuando dos niños se llaman Ángel o dos niños se llaman Brian. Ya sabes, cuando los mamás repiten nombre. Consulta where. Sirve para aplicar condiciones. Estas ya son condiciones muchísimo más avanzadas que las anteriores presentadas. Aquí ya haces una consulta muchísimo más compleja, pero eso no quiere decir que es complicada, solamente que no es con códigos tan sencillos como las antes presentadas. Aquí te pongo un ejemplo. Select, el nombre de la columna, en este caso nombre, teléfono, RFC, de la tabla de alumnos, donde una condición boolean. ¿Esto a qué se refiere o a qué hace referencia? Fácilmente, donde, no sé, el ID sea igual a 1 o el nombre empiece con L. Nada que salga de lo normal. Algo muchísimo más complejo en solamente un pequeño. Las operaciones de comparación que utiliza la cláusula where son igual, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, distintos. Los operadores lógicos que dentro de where son aplicables son and, or o not. Otros predicados aplicables en la cláusula where pueden ser between, like o it's not null. Ya sea si es nulo, ya sea si tiene donde te guste o en donde sean parecidos. A eso se refieren between, like a is not null. Ejemplos con and, por ejemplo. La cláusula where está visible, entonces es select, nombre from alumnos, where curso actual sea el tercero, and la edad sea igual a 10. Traduciendo un poco esta consulta a lo que es el lenguaje principal, vamos a seleccionar el nombre de la tabla alumnos, donde el curso sea tercero y la edad del niño sea de 10. Con between, ok, select from alumnos where edad between 8 and 12. Con esto hacemos referencia a que sean entre, ¿me entienden? Ya sea entre 8 a 12, 9 a 15, 12 a 16, para tener un orden, ordenado alfabéticamente, de nombres de niños, de alumnos. Like. Ok, el like se utiliza cuando algo te gusta, cuando quieres hacer algo que te gusta, ¿no? En este caso también aplica, pero en donde te guste la letra M y el curso sea 3. En este caso tenemos un ejemplo que dice select from alumnos, donde el nombre sea por gusto M y el curso sea 3. La ordenación de los datos presentados, order by. El order by es no un dato final o una cláusula final, es más que nada intermedia casi, porque puede ser order by, group ascendent, descendent, like M, no lo sé, empezando por letra M, de mayor a menor, por orden de edad. Se ordena de diferentes maneras, es una cláusula que llama. Tenemos también, porque soy muy bueno para estas cosas, un ejemplo que dice seleccionar el nombre de la columna o del campo registro de la tabla, en este caso alumnos, selecciona el nombre de los alumnos, en donde la condición booleana, en este caso puede ser como ya presente between, o like, o and, eso ya lo deben de entender porque lo acabo de explicar, ordenado por atributo 1, atributo n. Con esto me refiero a que puede ser, no lo sé, de orden by ascendent, order by descendent, order by alphabet, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos para manejar ciertas consultas. Tenemos, como ya lo he dicho, un ejemplo más, que es, por así decirlo, ejemplo. Select nombre, selecciona el nombre y la edad de la tabla alumnos ordenados por edad descendientemente. Por defecto es ascendente. Es extraño, lo sé, soy muy extraño explicando estas cosas, pero espero que me hayas entendido.
Veamos. Las funciones de agregación. Sean la suma, la mínima, la máxima. Todos esos tipos de consultas fueron los que te enseñé y para los cuales era necesario darle un límite a tus tipos de entero, a tus tipos de decimales, float, int, el cuánto iban a tener dentro de lo que cabe sus caracteres, 30, 50. Aquí podemos hacer muchísimas cosas de esas. Por ejemplo, seaunt. Seaunt devuelve el total de las filas seleccionadas. Puedes seleccionar alrededor de 4 filas y al final te dará filas 4. Excelente. La suma prácticamente es entre columnas. Puedes sumar el tanto de colegiatura registrado, el tanto de colegiatura anterior, sumarlo y cuánto te ha pagado durante estos 2 a 3 meses, o el mínimo, el máximo, la resta, la multiplicación, todo a través de un signo o por su defecto llamando a la cláusula suma. Ejemplos, como siempre, selecciona el contador de la tabla alumnos. Selecciona el ABG de DAP sobre alumnos donde el curso sea igual a 3. Estos son ciertos ejemplos que tengo y que ustedes pueden realizar a través de una base de datos. Relaciones entre las tablas. La relación entre las tablas está dada por la relación entre sus campos. Esto se refiere a que no puedes relacionar algo que no tiene nada que ver con otro. ¿Me entiendes? Es como esta diapositiva no tenía nada que ver con la consulta Word, pero está ahí porque debía de estar al principio. ¿Entiendes? De eso se trata. La relación de las tablas solo se puede dar si ambas tienen algo que las hace común. Si no, quedará como esta diapositiva sin saber nada. Las consultas de la siguiente tabla podrán ser de la siguiente manera. Seleccionar el nombre de la columna donde o de, el nombre de la tabla, nombre de la tabla, nombre de la tabla, nombre de la tabla, en donde o where se cumpla la condición booleana que antes te he enseñado. Espero que hasta el momento todo lo entiendas. Esta es la estructura que debes de tener para tener consultas en más de una sola tabla. Todo lo bueno tiene que llegar a su fin, así que yo me despido de ti esperando que esta sencilla presentación te haya servido para las cosas que necesitas y que puedas crear un diseño de base de datos muy bueno, genial y funcionando. También hay otro video que es de mí haciendo código y explicando también relativamente para qué sirve cada una de estas características, cada una de estas consultas. Espero que también veas ese video al igual que este. Nos vemos, por mi parte es todo, soy Luis García y espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Nos vemos.